Programa de formación básica en finanzas para micro, pequeñas y medianas empresas. Este video es una muestra de algunos casos pequeños, los hemos llamado mini casos de análisis financiero, y son una muestra de las habilidades y destrezas que usted puede adquirir en el programa de formación básica en finanzas para micro, pequeñas y medianas empresas de auladeeconomía.com. Este es un programa que consta de 5 cursos virtuales introductorios enfocados en los conceptos y en el análisis y toma de decisiones. Los cursos son Introducción a la contabilidad y finanzas, los estados financieros, costos para la toma de decisiones, Introducción al análisis financiero e Introducción al análisis del flujo de efectivo. Y es un programa que está dirigido a empresarios y gerentes de pequeñas, medianas empresas, microempresas, también analistas financieros, por ejemplo, de entidades financieras, financistas, contadores y administradores que desean reforzar su conocimiento, y también otros profesionales en áreas distintas de las finanzas, por ejemplo, un farmacéutico que desea mejorar la administración de su negocio. Puede ser igual que usted tenga un restaurante o cualquier otro tipo de negocio, este programa le puede servir. Entonces vamos al primer mini caso. En este caso vamos a analizar la estructura y variación del activo. Entonces, recordemos que el balance general de una empresa está compuesto por la lista de todos los activos, todos los pasivos y el patrimonio de la empresa. Aquí vamos a empezar, como este es un mini caso, vamos a empezar viendo solamente los activos. Y entonces recordemos que los activos, recordemos que los activos pueden ser activos circulantes o activos corrientes y tenemos activos fijos. En este caso tenemos datos para 2 años, para el 2018 y para el 2017, y tenemos el análisis porcentual, lo que llamamos el análisis vertical y el análisis horizontal. Entonces acá tenemos las cifras. Estas cifras estarán expresadas en unidades monetarias, por ejemplo, millones de dólares o millones de pesos o millones de soles o de cualquier otra moneda. En el análisis vertical estamos viendo entonces la composición porcentual. Aquí vemos, por ejemplo, que el activo circulante para el año 2018 representó el 30% del total. A su vez, el efectivo representó el 26% del total del activo circulante. Y luego el análisis horizontal nos muestra la variación porcentual de un periodo a otro. En este caso, por ejemplo, el efectivo aumentó 17% del año 2017 al 2018, mientras que, por ejemplo, el activo fijo incrementó solamente 3%. Muy bien, con base en esta información, entonces nosotros lo primero que tenemos que preguntarnos antes de hacer el análisis financiero es ¿qué tipo de empresa tenemos? Esta es una empresa, por ejemplo, de comercio, agrícola, industrial, de servicios. ¿Qué tipo de empresa tenemos? Por ejemplo, dado que esta empresa posee inventarios, quiere decir que esta no va a ser una empresa de servicios. Podría ser, por ejemplo, una empresa de comercio, tal como una tienda o un supermercado, o podría ser una industria, una empresa, por ejemplo, una fábrica. Ahora bien, cuando nosotros observamos, por ejemplo, que los inventarios solo representan el 17% del activo circulante, que a su vez representa un 30%, mientras que el activo fijo presenta un 76%, por ejemplo, para el año 2018, entonces nos damos cuenta de que el inventario es relativamente pequeño y que en una empresa de comercio, normalmente, por ejemplo, un supermercado o una tienda, el inventario es un activo que tiene un peso muy alto. Entonces, en este caso, diríamos nosotros que seguramente esta no va a ser una empresa de comercio, esta no va a ser una tienda, ni un supermercado o una tienda de ese tipo. Posiblemente esta sea una empresa más de carácter industrial porque el activo fijo tiene un peso muy alto. Estamos hablando de que, por ejemplo, podrían ser las instalaciones, edificios, maquinaria, mobiliario, y tienen entonces un peso bastante alto. ¿Okay? Conociendo entonces cuál podría ser el tipo de empresa, veamos también el tipo de empresa por el tamaño. ¿Es una empresa grande? ¿Es una empresa pequeña? ¿Es una microempresa?
Si estos datos están, por ejemplo, en millones de dólares y esta empresa tiene para el año 2018 2.645 millones de dólares en activos, estaríamos pensando, bueno, en una empresa grande, ¿verdad? Si fuera otra unidad monetaria o fueran montos menores, podríamos estar pensando entonces en una empresa más pequeña. Esto es importante porque mientras más grande es la empresa, 100 millones de dólares, por ejemplo, es relativamente poco para una empresa muy grande, pero es muchísimo para una empresa pequeña. Así entonces esas variaciones van a ser más o menos importantes dependiendo del tamaño de la empresa. Muy bien, luego una vez que tenemos nosotros considerado el tipo de empresa, debemos observar entonces los principales activos, cómo varían, cómo se afectan y entonces tratar de hacer un diagnóstico. Muy bien, veamos aquí por ejemplo qué pasa con los activos circulantes. Observemos entonces que el activo circulante representa un 30%, 28% en 2017 y 30% en 2018. Aumenta un poco el peso del activo circulante. El activo circulante, nos dice esa última columna también, que de 2017 a 2018 aumentó 14%. Cuando nosotros comparamos esto con el activo fijo neto y con el activo total, nos damos cuenta de que los activos circulantes aumentaron más que los activos fijos. Quiere decir que esta empresa hizo muy poca inversión en activos fijos. Esta empresa invirtió muy poco en maquinaria o en equipo. Mientras que las principales variaciones en el activo se deben a los activos circulantes. Vemos, por ejemplo, el aumento en el efectivo, el aumento en las cuentas por cobrar, el aumento en los inventarios. Entonces nos damos cuenta de que esta es una empresa que no ha hecho fuertes inversiones o importantes inversiones en su capacidad productiva y que más bien ha visto incrementados sus activos circulantes. Por ejemplo, el efectivo aumenta 17%. En principio, uno pensaría que esto es bueno, una empresa que posee más liquidez. Sin embargo, tendríamos que analizar varias cosas. Y aquí es donde siempre nosotros tenemos que preguntarnos las causas de estas variaciones. ¿Qué está ocasionando que aumente un 17%? Porque también el tener una gran cantidad de efectivo podría significar una pérdida de rendimiento, una pérdida de rentabilidad por el costo de oportunidad de tener tanto efectivo en las cuentas. Igual las cuentas por cobrar comerciales aumentan 13%. Tenemos que analizar la causa, por ejemplo, si esto está asociado a una mayor cantidad de ventas o que por efecto de la competencia se está vendiendo más a crédito. Entonces esto podría ser positivo, pero también podría ser negativo si nosotros encontráramos, por ejemplo, que esta empresa le está costando más cobrar sus cuentas por cobrar. Los inventarios aumentaron también un 13%. Igualmente tenemos que preguntarnos la causa del incremento en los inventarios. Podría ser que la empresa se esté abasteciendo más porque tiene proyecciones de mayores ventas, o bien podría ser que haya mercadería que no se está vendiendo. En cuanto al activo fijo, de igual manera tenemos que conocer por qué la empresa ha invertido en 2018 relativamente poco en activos fijos. Bueno, si en 2016 la empresa hizo inversiones importantes, entonces, bueno, no sería problema. Ahora, si la empresa tiene muchos años sin hacer inversiones importantes y eso podría ocasionarle una pérdida de competitividad y de productividad, así es que entonces es importante considerar un periodo un poco más extenso e igualmente ver la evolución del mercado, ver los planes de la empresa. En este análisis entonces porcentual nos damos cuenta cuáles activos tienen más peso, cuáles activos son más relevantes. Y en el análisis horizontal vemos entonces cómo varían los activos de un año para otro. Y así nos podemos dar cuenta dónde se están dando los cambios más importantes. Continuamos con el segundo minicaso. En este caso observamos que son casi los mismos datos del primer minicaso, pero hay algunas pequeñas variaciones. En esto tenemos que ser muy observadores. Veamos que el efectivo es básicamente el mismo, pero hay unos cambios en las cuentas por cobrar comerciales y en los inventarios que hacen que ya en esta situación
el activo circulante tenga un peso mayor y tenga una variación más fuerte. En el ejercicio anterior, el activo circulante tenía una variación menor. Aquí lo que nos encontramos es que el activo circulante total aumenta 43% de un año para otro y pasa de tener un peso de 28% a un peso del 35%, mientras que el activo fijo neto prácticamente no cambia, aumenta apenas un 2%. Entonces, esta es una empresa que no ha hecho inversiones en activos fijos, pero que sí tiene cambios muy importantes, especialmente en este renglón de los inventarios. Los inventarios pasan de 120 millones a 300 millones, un aumento del 150%. Y entonces aquí es donde se vuelve muy relevante empezar a preguntarse cuál es la causa de esta situación. Para eso, uno como analista tiene que hacer preguntas a la gerencia y, por ejemplo, ver, bueno, cuáles son las proyecciones de ventas. ¿Serán estas proyecciones muy favorables y por eso la empresa se está abasteciendo de más mercadería? O bien esta acumulación de mercaderías o de materiales lo que está reflejando es una caída en las ventas o ventas menores que las esperadas. En este caso, entonces, tenemos que ir y ver el dato de las ventas. En este ejercicio no lo tenemos, pero es una información que necesitamos observar. ¿Cuál es ese dato de las ventas? Necesitamos ver de qué está compuesto ese inventario. ¿Cuál es la antigüedad de ese inventario? Esto es muy relevante. El tipo de inventario. Por ejemplo, si este es un producto que tiene una rápida obsolescencia, por ejemplo, un producto tecnológico, esto podría representar una pérdida importante para la empresa en el futuro. O si este es un producto perecedero. Si este es un producto como un alimento, por ejemplo, entonces podría ser que tenga una vida muy corta y entonces la empresa vaya a experimentar una pérdida por esa acumulación del inventario. Así que entonces es un asunto que debe llamar la atención de un analista por qué varían mucho o poco los inventarios. En este caso, por qué están variando tanto los inventarios. Así que es entonces relevante preguntar el tipo de inventario al que corresponde. Igualmente es importante saber si es una materia prima, si es el producto terminado, si es el producto en proceso, por ejemplo. Todo eso es relevante para efectos del análisis. Vamos al tercer mini caso. En este caso nos encontramos con información también muy parecida a los anteriores, pero lo que vemos acá es que varía relativamente poco el activo circulante, varía un 8%, el activo fijo neto apenas cambia un 2%, pero dentro de ese cambio del activo circulante observamos que el efectivo baja, a la vez que las cuentas por cobrar comerciales aumentan. Entonces, ¿qué pasa a una empresa que, por ejemplo, vende más, da más crédito o tiene problemas de cobro y no recupera entonces el efectivo, no recupera el dinero? Así es que entonces dentro de la causa, esa es una probable, ¿verdad? Igualmente, hay otras posibles situaciones que pueden presentarse. Una empresa podría tener menos efectivo porque ha cancelado deudas, porque ha pagado dividendos, pero dada la situación que aquí se da en las cuentas por cobrar, pareciera que la baja recuperación de las cuentas por cobrar es una posible respuesta. Así que entonces eso hay que investigarlo, averiguar por qué aumentan 25% las cuentas por cobrar a la vez que baja el efectivo. Estas son las preguntas que un analista tiene que empezar a efectuar. También existe la posibilidad de que la empresa tiene menos efectivo porque han aumentado los gastos. Y es importante saber si esto está ocasionando problemas de liquidez para la empresa o problemas en su flujo de caja. Al no poder recuperar las cuentas por cobrar y tener menos efectivo, podría ser que la empresa tenga algún tipo de problema en su liquidez. Es necesario observar el otro lado del balance, las obligaciones, las cuentas por pagar, por ejemplo, u otro tipo de obligaciones de corto plazo, para saber qué relación hay entre las obligaciones y, en este caso, el activo circulante. Si deseas mejorar tus habilidades en el análisis de los estados financieros, este programa de formación básica en finanzas es lo que usted necesita. Observemos rápidamente los 5 cursos que componen este programa: una introducción a la contabilidad,
el análisis de estados financieros, los costos para la toma de decisiones y el análisis del flujo de efectivo. Estos cursos consideran una serie de tópicos necesarios entonces, por ejemplo, para comprender la información contable, todos los conceptos, los elementos, el ciclo contable y los principios que rigen la contabilidad. Igualmente saber qué son los estados financieros, el estado de resultados, el balance de situación, el estado de flujos de efectivo. La información acerca de los costos de producción, los diferentes sistemas que hay, el costeo del producto y el análisis del punto de equilibrio. Igualmente ya en el análisis de estados financieros, las técnicas para el análisis de los estados financieros, el análisis porcentual y el análisis de razones financieras. Igualmente en cuanto al análisis del flujo de efectivo, saber qué son los flujos de efectivo, cómo se construyen, cómo se analizan y algo muy interesante, cómo lo podemos sensibilizar. Muy bien, vamos a nuestro cuarto mini caso. En este caso vamos a ver la estructura y variación del activo también como en los casos anteriores, pero en esta situación veamos que el activo circulante varía 21%, pero el activo fijo se incrementa un 82%, a diferencia de todas las situaciones anteriores en las que el activo fijo cambiaba muy poco. Aquí el activo fijo ha variado fuertemente. Entonces, analicemos este renglón del activo fijo. Es necesario saber en qué consistieron estas inversiones. Esperaríamos que sean activos que contribuyen a mejorar la productividad y la competitividad de la empresa. Esto es algo muy importante, saber si la empresa está invirtiendo en el corazón, en lo principal de su negocio, y esto le va a permitir un crecimiento futuro. Así que entonces es necesario saber en qué consisten las inversiones, cuáles son las proyecciones financieras, cuál va a ser el impacto en las ventas y cuáles son las perspectivas del mercado y de la economía. En este caso, el incremento en el activo circulante habrá de deberse que al tener mayor capacidad productiva, pues se necesitarán, por ejemplo, más inventarios, y la empresa, si está vendiendo más, pues estas cifras de mayores cuentas por cobrar son muy razonables. Pero bueno, es algo que hay que observar junto con el resto de la información. Un aspecto muy importante es saber cómo se financió esta inversión. Tenemos que ver por el lado de los pasivos, entonces, si este incremento en el activo fijo se financió, por ejemplo, con deuda. Y todo esto ha sido financiado con deuda, entonces podríamos observar como muy bien que la empresa tenga más maquinaria y equipo, pero también la empresa está incurriendo en un mayor riesgo al tal vez endeudarse fuertemente. Tenemos que ver entonces cómo se han financiado estos activos, cuáles son las condiciones, por ejemplo, de ese financiamiento, o bien si los socios están aportando más capital o la empresa está usando sus utilidades de periodos anteriores. Bueno, esa es información que nosotros debemos recopilar. Si desea más información sobre el programa de finanzas, visite por favor www.auladeeconomia.com/finanzaspymes.html. Puede escribirnos a info@auladeeconomia.com o visitar nuestro Facebook. Si este video le ha sido de utilidad, dele like, comente, comparta y suscríbase a nuestro canal. Muchas gracias.